Hola a todos y todas. Vamos a resolver el siguiente problema que involucra al tetraóxido de dinitrógeno. Antes de hacer el problema, simplemente comentaros que esta sustancia tiene mucha importancia porque se utiliza como comburente en las mezclas propulsoras de los cohetes espaciales. De cierta manera sustituye al oxígeno porque tiene un gran poder oxidante, aparte que técnicamente presenta ventajas que entre ellas que se puede almacenar de una manera más sencilla que el oxígeno. Bueno, vamos a nuestro problema. El problema dice, en fase gas, el tetraóxido de dinitrógeno se encuentra en equilibrio con el dióxido de nitrógeno. Aquí nos plantean el equilibrio. Entonces nos dicen, ¿cuántos moles de cada compuesto tendremos en el equilibrio si partimos de 5 moles del tetraóxido de dinitrógeno a la presión de un bar y mantenemos la temperatura constante a 298,15 Kelvin? Nos dan la constante de los gases ideales expresada en bares, que la utilizaremos, pero a continuación nos dice, consigue dos opciones. A, que el tetraóxido está encerrado en un cilindro con pistón móvil que hace que la presión en el interior no cambie, o sea, vamos a tener un proceso a presión constante, y B, que el tetraóxido está encerrado en un recipiente rígido y por tanto el volumen no cambia. Vamos a ver qué implica esto de aquí. Vamos a hacer un esquema primero de las dos opciones y después pasaré a resolverlas cada una por separado. Bien, la opción A lo que dice es que tenemos un recipiente con un pistón móvil donde hemos encerrado los 5 moles del tetraóxido y este pistón está a la presión de un bar, porque me dicen aquí arriba que la presión inicial es de un bar. Entonces la presión exterior es de un bar, la de interior también es un bar y por eso el pistón está ahí fijo en esa posición. Bien, la temperatura nos dicen que es 298,15 y vamos a mantener la constante a lo largo de todo el experimento. El volumen inicial no lo sé, pero bueno, sabiendo que son 5 moles, que la presión es un bar y la temperatura es esta, podemos deducirlo fácilmente a través de la ecuación de los gases ideales y vamos a calcular y lo ponemos aquí y así ya tenemos todas las cosas. Bien, la opción B, la diferencia es que es el volumen, como veis, es el mismo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma presión, lo único que ahora es un recipiente como una botella de butano, o sea, totalmente rígido. Pues la temperatura es la misma que antes y evidentemente si el número de moles, la presión y la temperatura son las mismas que antes, pues el volumen es el mismo. Luego, inicialmente, todas las magnitudes termodinámicas, tanto en A como en B, son exactamente las mismas. El problema es el camino que vamos a seguir o el proceso, cómo se va a desarrollar, que hará que vaya cada uno a un lugar diferente. En efecto, por ejemplo, en el primer caso, cuando esto alcance el equilibrio, dada esta reacción de aquí, que por cada mol de tetraóxido se forman 2 de NO2, significa que va a aumentar. Solo tenemos este y al final por cada mol que desaparezca este van a aparecer dos, con lo cual va a aumentar el número de gases que hay en el recipiente. Luego, en este caso, el volumen aumentará porque si no la presión, en el momento en que empieza a producirse más gas, aumenta la presión, desplaza el pistón hasta que se equilibra la presión exterior e interior. Entonces tendremos una situación de este tipo. Ya veremos el volumen cuál es, no lo sabemos. Nos pregunta que digamos los moles que hay de tetraóxido y del dióxido en esta situación. Al igual, en la opción B, que partimos del mismo punto, pero ahora el depósito es rígido, al cabo de cuando se alcance el equilibrio, como es rígido, pues el volumen sigue siendo el mismo. La temperatura en todo el experimento la estamos haciendo la misma, hemos dicho. Entonces, lo que cambiará será el número de moles que hayan aquí, de cada una de estas sustancias, y la presión del equilibrio. Evidentemente, como hemos dicho antes, a medida que se produce el equilibrio aparece el doble de el doble de lo que desaparece del tetraóxido, con lo cual la cantidad de gases que va a aumentar aquí. Con lo cual, si el volumen es rígido, pues la presión tiene que aumentar. Esta presión será más grande que esta, ya lo veremos, pero porque lo calcularemos. No es necesario saberlo de partida, pero ya tenemos una idea. Pasemos a resolver el apartado A. Bien, lo ponemos aquí. Esto es lo que habíamos puesto anteriormente. Entonces, ¿cómo se resuelve esto?
como siempre, en los problemas de equilibrio, lo primero que tenemos que es acercarnos a la expresión donde aparece la constante de equilibrio, donde aparece aquí el cociente que se llama de presiones en el equilibrio, porque estas presiones son las presiones en el equilibrio de cada una de estas sustancias. Bien, nosotros conocemos K sub P, que nos lo han dado aquí arriba, por tanto aquí tenemos dos incógnitas. Nosotros nos están preguntando los moles, pero si fuésemos capaces de calcular las presiones parciales de cada uno de ellos, por la ecuación de los gases ideales, a lo mejor podemos acercarnos a los moles. O sea, inicialmente lo que voy a hacer yo es calcular presiones parciales. Bueno, pues como digo, aquí tenemos dos incógnitas, necesitaríamos otra ecuación y la tenemos aquí, porque cuando se alcanza el equilibrio, la presión del tetraóxido más la presión en NO2 tiene que ser igual a la presión exterior, porque se alcanzará el equilibrio y el pistón no se moverá. Por tanto, la presión exterior va a ser igual a la suma de estas dos. Si sustituimos por los valores que conocemos, 0,323, que es la K sub P, la presión es de un bar, como hemos dicho, cuando se alcance equilibrio, la suma de estas dos va a ser igual a un bar y tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que resolvemos y aquí tenemos las presiones parciales de cada uno de los gases. Pero como nos han dicho, nos preguntan los moles. Bueno, como he dicho antes, tenemos la ecuación de los gases ideales y vamos a expresar esto para cada uno de ellos, esta ecuación. Entonces, si lo hacemos, tendremos así la presión del N2O4 multiplicado por el volumen final que hay aquí, sea igual al número de moles que hayan aquí por RT. Y lo mismo para el dióxido. Bien, veamos aquí que tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. Tenemos, por un lado, el volumen, aquí está, que el volumen no sabemos cuánto es el que he puesto aquí, volumen de equilibrio, el número de moles del tetraóxido y el número de moles de NO2, tres incógnitas. Pero necesitamos algo para eliminar una de las incógnitas. Bueno, llegado a este punto es lo que se hace siempre en los problemas de equilibrio, que tenemos la estequiometría para poder relacionar el número de moles de una sustancia con el número de moles de otra. Veamos aquí, tenemos esto, esta es nuestra reacción. Nosotros sabemos que inicialmente tenemos 5 moles de esto, entonces lo que sabemos es que por cada mol que desaparezca de aquí, o por cada X moles que desaparecen de aquí, aquí aparecen 2X, dada la estequiometría que hay. Por tanto, en el equilibrio tendremos 5 menos X y aquí tendremos 2X. Fijaros, esto es el número de moles del tetraóxido en el equilibrio, esto es el número de moles del dióxido en el equilibrio. Pues cogemos esto, lo introducimos en estas ecuaciones y fijaros ahora que donde poníamos el número de moles del tetraóxido son 5 menos X y el número de moles de NO son 2X. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que ahora solo tenemos dos incógnitas, el volumen y X. Y tenemos dos ecuaciones, con lo cual podemos resolver este sistema de ecuaciones. Sustituimos por los valores que conocemos, sabemos que la presión del tetraóxido la tenemos aquí, hemos puesto aquí, el volumen que no sabemos, 5 menos X, y el valor de R y T, R usando bares, porque estamos trabajando a la presión. Lo mismo lo hacemos para el dióxido de nitrógeno, su presión, el valor de 2X porque es el número de moles. De aquí resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos tanto el volumen como el valor de X. Vamos a fijarnos un momento en el volumen para que veáis que es de 157,83. O sea, este volumen que había puesto aquí, volumen de equilibrio, es de 157, que es mayor al de 123 que era inicial. Evidentemente ha habido una expansión. Bien, valor de X podemos utilizarlo para calcular lo que nos piden, que es el número de moles. Vale, el número de moles del tetraóxido es 5 menos X. Pues bueno, ponemos el valor de X y estos son los moles de tetraóxido. Lo mismo para el dióxido, 2 por X, pues el valor de X es este, pues ya lo tenemos. Con lo cual hemos resuelto el apartado A. Vamos a hacer lo mismo para el apartado B, que va a ser diferente porque las condiciones del experimento son diferentes. Aquí ponemos lo que teníamos. Recordar que inicialmente partimos de los mismos valores de temperatura, volumen, presión inicial, el número de moles que en el apartado A. Pero el proceso va a ser diferente porque ahora vamos a trabajar en un recipiente donde el volumen no cambia. El recipiente es rígido. Bien, pues como siempre, nos acercamos primero a K sub P.
y intentamos saber, aquí tendríamos, como antes, dos incógnitas que no sabemos, pero ya no tenemos la ecuación que teníamos antes, que podíamos utilizar para resolver el sistema de dos, un sistema de dos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a sustituir por la ecuación de los gases ideales, donde aparece la presión, a ver si nos ayuda a resolver esto. Entonces tendríamos que la presión del NO2 sería el número de moles de NO2 por RT partido por V y lo mismo para el tetraóxido. Esto elevado al cuadrado porque llevamos este cuadrado de aquí. Ahora bien, seguimos teniendo el mismo problema, tenemos aquí dos incógnitas y una sola ecuación, pero recordar ahora lo que hemos hecho anteriormente. Siempre en estas reacciones de equilibrio podemos utilizar la estequiometría para relacionar el número de moles de una sustancia con el número de moles de otra. El planteamiento es exactamente igual a lo que hemos hecho antes. Inicialmente tenemos 5, en el equilibrio tenemos 5 menos X y nos aparecerá 2X. Con lo cual este es el número de moles en el equilibrio del tetraóxido y es el número de moles del dióxido. Bueno, pues donde aquí pone el número de moles lo sustituimos y de esta manera fijaros que ahora ya R y T lo conocemos el volumen, porque en este caso el volumen era rígido y sabíamos, o sea, el recipiente es rígido y el volumen es constante, lo tenemos, y K sub P lo conocemos, con lo cual simplemente aquí lo único que he hecho es un RTV con otro RTV se ha ido y dejamos la expresión un poco más sencilla que de esta manera. A continuación sustituimos lo que conocemos, la K sub P, esto es lo que no sabemos, R, la temperatura y el volumen en litros. De aquí ya despejamos y el valor de X es este de aquí. Ahora vamos a calcular los moles, que es lo que nos piden. El número de moles de tetróxido es 5 menos X, pues donde pone X ponemos la cantidad de 1,23, nos sale esto, y en el caso del dióxido lo mismo. 2X, por valor de 2X, y este es el valor. Bueno, ahora después haremos en la siguiente transparencia, compararemos los resultados de A y B. Pero antes quiero calcular una cosa que no me piden, pero para que veáis que todo es coherente, que es la presión en el equilibrio. Como sabemos el número de moles del tetraóxido y el del dióxido, podemos sumarlo y eso es el número de moles totales considerado como un gas ideal, pues utilizando la ecuación de los gases ideales, tendríamos el número de moles, la suma de los dos, el valor de R, la temperatura y el volumen que tenemos. Y el resultado es este, 1,2466 bares. Fijaros que inicialmente era un bar, ahora ha aumentado. Lógico, porque el número de moles de gases ha aumentado. Como he dicho, vamos a ver, a comparar los dos maneras de resolver, no dos maneras de resolver, dos condiciones diferentes de resolver el problema. Y entonces, aquí simplemente quiero hacer hincapié que las condiciones, si nos fijamos solo en la presión, la temperatura, el volumen, el número de moles, esto y esto es lo mismo. Pero no es cierto porque el recipiente es diferente y la manera de evolucionar va a ser diferente. De hecho, si comparamos aquí el número de moles en un caso y en otro, veréis que son ligeramente diferentes. Pero también es diferente el volumen, 157 de 123, la presión, aquí es un bar y aquí es 1,24. Luego, partiendo de un punto que es el mismo, terminamos en dos puntos totalmente diferentes. Bueno, espero que con esto haya quedado aclarado el tema de que hay que tener en cuenta no solo las magnitudes iniciales, sino cómo evoluciona el proceso.